Bien, vamos a charlar ahora con Martín, con Alfio, son los titulares de Rosario DOC. Es una distribuidora de vinos distinta en Rosario, promoviendo etiquetas que no son las tradicionales, de bodegas de las denominadas boutique. Martín, ¿cómo te va? Bien, muy bien, Gaspar. Sí, como decías, es así, totalmente. Tuvimos la suerte de empezar con proyectos que nos identificamos mucho, porque nosotros antes éramos o trabajamos para bodegas como sommelier o como vendedores, y la verdad que empezamos con bodegas de proyectos limitados, partidas limitadas, donde hay una gran identificación o laburo de enólogos o ingenieros agrónomos, que son los que terminan haciendo el vino, haciendo llegar el vino, donde hay un gran respeto por la naturaleza y dando prioridad al origen de la uva, y también mucho cuidado por la naturaleza, y son vinos con los que se sienten muy identificados. En la actualidad llevamos 5 proyectos y creo que comparten los 5 esas características. Empezamos con los vinos de Matías Michelini, que es un enólogo joven, pero que trabaja en la parte alta del Valle de Uco, en Mendoza, haciendo hincapié en Tupungato y más que nada en un distrito muy particular que tiene unas condiciones bárbaras para vinicultura, que es Gualtallarí. Y después se fueron agregando otros que también comparten esa forma de trabajo. Contame, Alfio, cuáles son las etiquetas que hoy, o las bodegas que hoy está manejando Rosario DOC. Bueno, como contaba Martín, Passionate Wines de Matías Michelini. Luego arrancamos a trabajar con bodegas Luminis, que el enólogo se llama Cristian Alaman, que es un ingeniero agrónomo, también enólogo. Entonces, bueno, el mudo, como es conocido en el ambiente, es quien trabaja todo el año en la viña y termina haciendo los vinos. De igual forma, también trabajamos con Manos Negras y Tinto Negro de Alejandro Sejanovic, que se parecen al mudo porque los dos son agrónomos, los dos enólogos. Y bueno, los otros 2 proyectos que tenemos son Acuro, que es un proyecto quizás el más pequeño que estamos teniendo hoy, que es el proyecto de Alejandro Cánovas, Francisco Orlando, la gente que está muy ligada a Bodega Vistalba. Acuro es un proyecto chiquitito que ellos elaboran dentro de la bodega con productores de alta calidad de Mendoza. Y Kaelum, que es la última bodega, la más reciente que hemos incorporado, que es una bodega que está en Agrelo, que tiene la particularidad que su dueña es ingeniera agrónoma, cosa que también tenemos mucho cuidado en cuanto a calidad de uva, de materia prima. Y el enólogo es un muchacho joven, bastante reconocido en su lugar, que es Italia, que se llama Giuseppe Franceschini, que Giuseppe, bueno, se ha enamorado de una criolla mendocina y se ha venido a vivir a Argentina, entonces hace 2 cosechas al año. Una cosecha en Italia, donde él ya estaba trabajando, y viene a trabajar acá a Elum, acá en Argentina. Son bodegas chiquitas que venden toda su producción acá en Argentina, que exportan. No, la mayoría de estos proyectos empezaron con el fin de exportación. Ahora el mercado que no es el más favorable, también hay un vuelco hacia el mercado interno. Y aparte que a ellos también les gusta medirse con el mercado interno, donde en su país todos quieren ver a dónde se coloca su etiqueta. Entonces el mercado interno lo empezó a seducir a todos estos proyectos. También son bodegas que nosotros las elegimos, trabajar con ellos, hay una identificación con el perfil que tienen los creadores, las etiquetas. Ambos dos como sommelier también nos gustan los vinos, no podríamos trabajar con una bodega que no nos gustaran los vinos. Y basamos mucho de nuestro trabajo en la comunicación. Son bodegas que no vas a verla en una tapa de revista ni en los diarios principales, sino donde funciona mucho el boca a boca y el laburo de los hacedores comunicándolo también. Grandes hacedores todos, el mudo como Matías Michelini, como el Colo Sejanovic, son como Alejandro Cánovas también y Giuseppe, son grandes trabajadores y donde también lo que priorizan es esto de la relación precio-calidad, eso, ofrecer etiquetas donde el valor que se lleva al consumidor sea mayor al pagado.
porque acá no hay presupuesto para esas inversiones que te decía publicitarias, sino más bien el boca a boca y que convenza al público. Eso es una de las prioridades, me parece. ¿Cómo llegaron a estas bodegas, Alfio? ¿Cómo fue la selección para decir, bueno, nos gustaría representar a estas bodegas? Mira, un poco como contaba recién Martín, empezamos, la verdad que yo siempre he ido un poco por suerte a trabajar con Matías Michelini, porque la verdad que fue una suerte, porque un poco empezamos, siempre le decimos a él en forma de broma que por culpa tuya ahora no nos gustan más los vinos que nos gustaban antes, y él se ríe, pero porque sabe que es verdad. O sea, Matías nos marcó un poco el paladar y empezamos a encontrar una línea de vinos con mucho menos madera, con mejor acidez natural, y empezamos a buscar eso. Encontramos que ese tipo de vinos eran los que priorizaban la calidad en el fruto, y ahí es donde queríamos estar. Ahí nos parecía que estaban los grandes vinos, no los vinos que estaban muy cargados de madera, que había mucha mano en la bodega, sino con un tratamiento más natural, y que recordar que el vino era jugo de uva fermentado, digamos, ¿no? Y todo lo demás había mucha historia. Todos tienen la misma característica en ese sentido. Fue un poco como contaba antes Martín, ir eligiendo realmente, porque al comienzo tuvimos la suerte de empezar con Matías, pero después tuvimos la obligación de seguir por la misma línea, porque era, bueno, tenemos vinos que salen de lo diferente, que quizás en un comienzo no fue la gente nos miraba como diciendo que nos están dando, porque contarle que no había tanta barrica, de que había mejor calidad, que había mucho trabajo en la viña, de que buscamos vinos más naturales, la gente acostumbrada a otra cosa. Esto ya hace un par de años atrás, hoy por suerte va cambiando mucho, los vinos están teniendo mucha mejor llegada, y empezamos a elegir un poco con quién queríamos estar. Tenemos la suerte de que por ahí tenemos algunas propuestas de trabajo, y los que no nos convencen, le agradecemos educadamente, decimos que quizás no es el momento, que a veces suele pasar que sea así, pero si hay algo que realmente nos gusta mucho, por más de que por ahí pensamos que no es el momento, también sabemos que no lo podemos dejar escapar, y bueno, así fue como nos metimos con el Colo, que nos agarró el año pasado en un momento de fin de año, y ahora ya está terminado el año, pero dijimos, bueno, arranquemos, y la verdad que este año fue un año muy productivo. Bueno, Manos Negras es una etiqueta que viene creciendo muchísimo, impacta mucho por su nombre y por toda su historia, de que el Colo dice que Manos Negras están dedicados a la gente que trabaja y que se ensucia las manos, y que en temporada de vendimia los enólogos que realmente trabajan la tierra tienen las manos sucias, y que uno va yendo por Mendoza y ve los enólogos con las manos limpias y los enólogos con las manos sucias. Y un poco en honor a esos enólogos que trabajan la tierra y que tienen las manos todas violetas por las uvas, va esta etiqueta, y la verdad que también creció mucho porque el vino está bárbaro. O sea, más allá de toda la historia, el vino gustó muchísimo, y bueno, estamos muy contentos. Esperamos lo mismo de las otras, que ya por ahí la teníamos bastante afianzada. Alaman, bueno, Montesco ya eran marcas que teníamos afianzadas. Así que bueno, Acuro también viene creciendo mucho, y esperamos que Caelum el año que viene, que va a ser un poco su año fuerte, respalde el crecimiento de las demás. Martín, esto que me comentaba Alfio es casi una tendencia, podríamos decir, a nivel nacional y a los consumidores a nivel mundial. Es empezar a sacarle un poco de madera a los vinos, empezar a valorizar la fruta, empezar a valorizar el terruño también. Algunas bodegas ya lo están poniendo en evidencia con el mismo varietal de distintas zonas de una misma provincia, y mostrar lo diferente que saben, un Malbec del Valle de Uco, un Malbec de la Consulta, un Malbec de Altamira. Sí, es así. Hace, como comentaba antes Alfio, nosotros empezamos hace 2 años con esto, y las primeras charlas que íbamos a hablar de Gualtallarí, como te lo nombré antes, o ahora Altamira, que también trabaja mucho el Colo y Cristian, es cada vez más chiquito. Valle de Uco es una zona muy extensa de Mendoza, y dentro de Valle de Uco hay distintos departamentos, y dentro de esos departamentos hay distritos, que serían los barrios, a lo mejor rosarinos, y cada uno hace hincapié en estos distritos. Y es una tendencia que hace 2 años hablar de suelos calcáreos o de estas altitudes nos miraban raro, o dar a probar estos vinos que tienen
mucha uva, mucho trabajo en viñedo. Hay una frase que se utiliza y es como casi un speech de los sommeliers, donde me incluyo, que el vino nace en el viñedo. Hay muy pocos que respetan eso. Estos son tipos que están todo el año con el viñedo, conocen muy bien las tierras donde sale la uva. Por ejemplo, la línea de Luminis y de Alaman, de Christian, te diferencia en la etiqueta lo que proviene de Luján de Cuyo y lo que proviene de Valle de Uco. Los otros también, pero ya ahí te está indicando hacia dónde va el mercado. Y nosotros empezábamos a hablar de suelos calcáreos o estas características hace 2 años que nos miraban raro, y no es un capricho, ellos están innovando y coinciden con las mejores zonas del mundo, productoras, se hacen los mejores vinos en suelos calcáreos, la Borgoña francesa, el Piemonte italiano, algunas zonas de España también tienen esta característica. Entonces, nosotros somos bastante nuevos, es nueva la industria y es nuevo el consumidor. Estos son productos que ya vienen marcando una tendencia y es novedosa. Entonces, en algún momento se va a todo el mercado a ir a ese punto. Ahora sabemos que estamos trabajando con un mercado, a lo mejor algo chico, pero en crecimiento, en evolución creciente. Ahí Rosario presenta muchos clubes de vinos, muchos eventos asociados y gente que se va volcando hacia esas etiquetas que no son tradicionales. Bueno, esto que me decías también echa por tierra, esto que algunos buscan pregonar del vino de autor. Un vino no puede ser de autor habiendo tanta gente involucrada en el proceso del vino, ¿eh? Está bueno lo que dijiste porque además esta gente que tienen mucha presencia siempre hablan del equipo de trabajo y siempre hablan de la tierra. A lo mejor no hacen tanto hincapié en ellos como autores de los vinos, sino dándole prioridad a la zona donde se produce la uva y mostrar las distintas características. Cuando Christian saca Luminis, que fue su segunda etiqueta, Alaman fue la primera, nos llevó a la pregunta, ¿no estamos compitiendo dentro de la misma bodega con un producto similar? No, no importa, él nos dijo, esto es lo que da Luján de Cuyo, esto es lo que da Valle de Uco y yo quiero mostrar al público la diferencia. Puede gustar más uno o otro, no es competencia, es mostrar distinto, eso está bueno, en eso está enfocado el laburo de los 5 proyectos. Alfio, ¿cómo es la receptividad de estas etiquetas desde que arrancaron con ella, como decías, hace 2 años, poco más de 2 años, a esta parte? Y la verdad que viene creciendo, por suerte. Sobre todo lo notamos en Rosario. Nosotros trabajamos acá en la ciudad y trabajamos también bastante, sobre todo por el sur de Santa Fe. La idea es extendernos también para arriba, ¿no? Pero de a poquito vamos viendo que... Sí, conquistar el mundo. El ciudadano, el consumidor, digamos, que está más acostumbrado a este tipo de vinos es el rosarino porque hay una llegada de información más rápida. De hecho, nosotros estamos acá y hacemos muchos eventos y hay ya hasta cara conocidas, gente que va influenciando hasta sus grupos de amigos y va mostrando estas etiquetas nuevas. Por ahí nos pasa cuando vamos afuera, de hecho hace poco estuvimos en un lugar que tampoco era tan lejos de Rosario y cuando le dijimos que los vinos no tenían tanta madera nos miraron como diciendo, ah no, entonces el vino no está bueno. Estuvimos un rato largo, que estuvo bueno, estuvo lindo, contándole a la gente que era lo que realmente era lo más importante, digamos, y que el valor que tenía tener una fruta de calidad y tener la madera como algo para otorgarle al vino ciertas cosas y sobre todo una microoxigenación y no que sea lo más importante, digamos, ¿no? Entonces vemos que en el mercado local hay una recepción mucho más rápida, que la gente ya se está acostumbrando a tomar estos vinos distintos, está buscando cada vez más estos vinos y afuera de a poquito la gente se va acostumbrando, ¿no? Una porción grande del mercado va hacia estos vinos más fáciles de tomar. Sí, son vinos que aparte de ser más fáciles de tomar, como bien decís vos, van mucho mejor con la comida. Tienen una mejor acidez, entonces ayudan también hasta a hacer más fácil el comer, dan más ganas de comer, maridan mucho mejor, son mucho más amables a la hora de, porque no tienen de esta madera tan pesada, estos vinos que por ahí la primera copa parecen, uy, qué bueno que están y después cuestan tanto tomarlos. Muchos se van a reír y me van a decir, yo me los tomo igual.
pero estos vinos realmente son mucho más agradables a la hora de tomar, digamos. Pero cuesta de todas maneras desterrar un poquito ese preconcepto, ese prejuicio de que si no es roble, si no pasó por madera tanto tiempo, no es tan buen vino. Mira, una vez un señor en una cata nos dijo, ¿por qué ustedes eligen esto? Nos dijo, porque es un poco un trabajo, una forma que elegimos de vida, pero fue como meterse en el camino de barro con una carreta, claro, pero es un desafío personal. Los dos somos sommeliers, nos conocimos estudiando en Gato Dumas, tuvimos la suerte de los trabajos anteriores de aprender y cada vez aprendemos más, sobre todo con los monstruos que tenemos la suerte de trabajar. Tratamos de aprender mucho de ellos y queremos que el mercado vaya hacia ese lugar, que la gente empiece a probar no solo las etiquetas que trabajamos nosotros, sino también hay otra gente como nosotros que está trayendo o trabajando etiquetas similares, digamos, con estos perfiles. Y vemos que en un punto las grandes bodegas de a poquito se van inclinando hacia estos lugares, que en algún punto nos va a ayudar a todos, digamos, y haber estado casi primero en ese lugar, cuando el mercado se vuelque, vamos a decir, yo ya estuve acá, ya sé cómo es y yo ya lo vengo haciendo hace rato. Entonces, uno de los enólogos con los que trabajamos me dijo, cuando suba la ola nosotros ya vamos a estar en la cresta, me dijo. Exacto. Martín, ¿qué desafíos, metas se han planteado en el mediano plazo con Rosario Doc? No lo sabemos. No, realmente esto, como te dijimos, te contamos, empezó como un proyecto chiquito que fue creciendo y la verdad el crecimiento ahora viene bien, viene en ascenso y no podemos planear mucho, ¿sí? Estamos cada vez más consolidados y estableciendo hasta estructura jurídica que antes no teníamos hasta hace muy poco, comprar un utilitario, un depósito, todas esas cosas que ni la pensábamos al comienzo de este año. El desafío siempre es vender más o llegar más al público también, y por eso también los que tenemos de enólogos también cada vez producen más, por suerte, que así el producto se conoce. La meta es seguir difundiendo estos vinos, basamos mucho de nuestro trabajo por ese lado. Tenemos eventos o capacitaciones a lugares donde llegamos, donde vendemos, y basamos mucho en la comunicación y dar a probar estos vinos, que además coincide con el trabajo que hacen los hacedores. Ellos también tienen ese perfil de laburo y también lo que quería destacar era que la identificación que hay con las etiquetas, con el lugar, el cambio de forma de trabajo, lo que vos decías, cómo se trabaja con la madera, o lo que cambiaba de 6 a 8 meses de madera, que te cambiaba una línea a otra. Por ejemplo, el Colo Sejanovic con Mano Negra cambia de nivel o de precio de vinos por la selección que hace en el viñedo. Es el mismo viñedo, a lo mejor tiene un poco más de madera, pero no lo dice la etiqueta y no te dice, este es el reserva que tiene 3 meses más de madera, sino el cambio que hay es el trabajo que hizo en viñedo y cosecha determinada zona de ese viñedo porque tiene una característica particular para él, que generalmente coincide con donde hay más presencia de minerales. O también está Matías, que te hace un Pinot Noir y usa un Fuedre de 1500 litros restaurado de hace 50 años. Son proyectos muy lindos para trabajarlos.